¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Penúltimo programa de Extraños en la Noche. Hay un género de la danza que, no sé por qué razón, nunca hemos charlado acá. Y hoy vamos a charlar un poco de eso, vamos a charlar del flamenco, ¿no? Porque en Jujuy hay mucha gente que baila y muy bien el flamenco. Y vamos a hablar también un poco de lo que es la cultura, ¿no? Y cómo se difunde, cómo se hace, cómo se crean públicos para la cultura, porque nos va a acompañar Cristina Tula, que es la directora artística de la Academia de Danza Cristina del Valle. Así que les propongo una brevísima pausa y ya estamos conversando con Cristina. Seguimos en Extraños de la Noche. Cristina, muchas gracias por estar acá. No, muchas No gracias sé por qué nunca hemos hablado de flamenco acá. Hemos hablado de todo en este programa, pero nunca de flamenco. Nunca. Y quizás porque Jujuy no es algo que sea muy popular, o sea, es muy reducido el grupo de gente que le gusta, pero que bueno, escucha. Alguna vez los vi en la Plaza Belgrano, una noche de un frío de aquellos, sí. Pero muy lindo. Sí. Muchos años hace que nosotros, creo que trajimos el flamenco a Jujuy, hace muchos años ya, porque la escuela tiene más de 40 años. Y la escuela es Cristina del Valle. Escuela de Danza Cristina del Valle, sí. Y justamente el flamenco es algo que a lo largo del tiempo ha sufrido algunas gente que lo consume más y épocas que se consume menos. Esta es una época de oro, por ejemplo. ¿Se está consumiendo mucho flamenco? Sí, bastante. Es que el flamenco tiene una cadencia, tiene un ritmo, tiene un algo que es maravilloso, ¿no? Yo creo que para los que amamos el flamenco, yo digo, para mí fue mi primer amor. Porque yo lo empecé a practicar desde muy pequeña, digamos, de todas las actividades artísticas que realicé, hoy se me identifica quizás mucho más con la comedia musical, porque también fuimos pioneros en traer comedia musical a Jujuy, pero el flamenco fue mi primer amor. Y tiene muchas cosas, entre esas la posibilidad, como le decía los otros días a alumnos de la escuela, de transmutar emociones, de poder transmitir. Tiene una fuerza. Tiene fuerza, una descarga a tierra que es única, es súper terapéutico mal, porque vos ahí... Que esos taconeos... Claro, el taconeo es una descarga absoluta. Vos tuviste un mal día, entras a zapatear, y taca, te olvidas de todo. Ahora, es una de las danzas, por decirle danza, el flamenco es de lo que yo, como te decía, hice lo más difícil. Primero porque rítmicamente es muy difícil. Nosotros no tenemos el oído, no nacemos. No. Nosotros en Jujuy nacemos quizás acá con el carnavalito, con otra rítmica. Con un bailecito, una samba. Y de pronto el flamenco que es taca, y tiene, por ejemplo, los palos del flamenco, la mayor cantidad de palos de flamenco son de 12, el tiempo es de 12. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Ese es la rítmica del flamenco. Esa es la estructura. La estructura, el tiempo del flamenco, o el compás, como se dice en el flamenco, es de 12. De la mayoría, digamos, de la mayoría de los palos. Alegrías, soleazo, la porbolería. Bueno, la mayoría tienen esta rítmica. Que no estamos acostumbrados a eso. Entonces... Pero enamoran. Sí, bueno. Enamoran, absolutamente. La música. A ver, estamos en tiempo de Navidad. Sí. Escuchar esos villancicos flamencos. Sí. Es una belleza. Es como que algunos son muy sentidos, porque es un tema cultural también, de muchos años de opresión mora, y que surgió, digamos, es un pueblo muy oprimido, el sur de España, que es donde surge el flamenco. Entonces hay cosas que son bastante... que llegan, que son casi un lamento, ¿no? Sí, absolutamente. Los villancicos claro, son tristes, son muy tristes.
Pero también hay bailes, hay palos mucho más alegres, como las cantiñas, las alegrías, las rumbas, bueno. Ahora, en España es fantástico, ¿no? Uno escucha un flamenco y algún moro que ande sentado pone las manos así y claro, comienza. claro. Y es solito, ¿no? Sin que nadie le diga nada. Claro, y vos ahí tenés la complicación de lo que es seguir el ritmo, zapatear, los brazos van para un lado, la expresión, son tantas cosas a la vez que es un poco complejo. Las castañuelas También. del flamenco, ¿no? Sí, no, de todo, se baila los palillos o las castañuelas, nosotros las conocemos como castañuelas, se tocan en toda España. Se tocan también en Andalucía y hay distintas, como las sevillanas, por ejemplo, sí, que se bailan sobre todo en el sur de España, se usan en distintas danzas. Ahora, Cristina, ¿qué pasó en vos que cambiaste los valores de la glucosa por el flamenco? Qué buena pregunta. Bueno, en realidad no cambié los valores de la glucosa. Siempre fui artista. Yo nací artista, nací en cuna de artistas. Mi madre, mis tíos, mis tías, todos se han dedicado a esto. Y para mí esto es mi naturalidad. Quizás estudié una carrera que tiene que ver con el servicio. Sí. Y debe ser por mi signo de tierra, que soy Virgo. Y tengo como una vocación de servicio. Y eso a mí al revés, yo siento que me ha sumado mucho en mi formación integral, porque tengo desarrollado las dos partes del cerebro, la sensible con el arte, ¿sí? Y la dura, la con los derecha valores. en la mujer, y la izquierda, que es la que ordena, la que baja a esta persona que por ahí vuela con la creatividad o con lo que tienen los artistas en general, a tierra, ¿no? A los métodos, a la técnica, a la disciplina, si se quiere. A ver, para ser artista hay que ser disciplinado. Muy. Sobre todo la disciplina, la danza. Creo que la danza es la que tiene... por ahí va a venir otro, te voy a decir todo, pero la disciplina forma parte de la danza. O sea, vos nacés, sobre todo el que estudia ballet, son horas y horas de estar en la barra y hasta que vos podés bailar en el centro y hacer otra cosa, te lleva muchos años de formación, muchos años de entrenamiento, de cuidarte el cuerpo, en fin, una serie de cosas que requieren entrenamiento. Ensayar, bailar con otros significa horas y horas de ensayo. Sí, tiene mucha ¿Cuánto disciplina. hay de talento y cuánto hay de trabajo a la hora de subirse? Yo no creo en el talento. ¿No? No. Yo creo que todo es ¿Nada más trabajo? Yo creo mucho en el... ¿Sabes qué? Los talentosos a veces no llegan. ¿Viste cuando vos decís, ay, sos muy inteligente? ¿Cuántos inteligentes conocés vos que se hayan recibido y que hayan sido a veces? Conozco inteligentes que manejan taxis. Bueno, por eso. Y por ahí tenés personas que quizás con mucho esfuerzo, porque son perseverantes, llegan. Con esto, ¿qué te quiero decir? Yo he conocido muchos talentosos, mucha gente que decía, ay, qué bárbaro. No les costaba nada. Y bueno, se aburren. Y entonces me aburrí y mejor dame otra cosa. Cuando vas haciendo eso, te olvidas de lo primero, la disciplina. Por supuesto que está el talento y vos te das cuenta de los talentosos. Ahora, yo después de, no te voy a decir los años que tengo, pero muchos años de estar en la escuela, de haber dirigido la Fiesta Nacional de los Estudiantes de 15 años y este año estuvimos en la elección nacional. Después de he visto de todo y te puedo asegurar que no siempre los más talentosos son los que llegan. Ahora, acabas de meterte en un tema que me interesa, ¿no? Que es haber dirigido la Fiesta Nacional de los Estudiantes, haber dirigido y producido muchos espectáculos. Sí. ¿La lógica de presentar un espectáculo va cambiando con el tiempo? Yo creo que todo va cambiando porque todo tiene que ver con el público para el que vos trabajás. Nosotros, como productores o directores o hacedores culturales... ¿No todo público no es el mejor? No, yo creo, o sea, nosotros trabajamos para un público.
el público ha ido cambiando, las necesidades. Si yo siguiera generando los mismos contenidos que hace 20 años, pensando que la juventud, que es mi público, es la misma, y estoy equivocada. Seguramente no iría nadie a verme, porque yo me tengo que adaptar. Primero, el productor tiene que pensar para qué público trabajo. Si no, está bien, a no ser que yo sea un artista, que no es mi caso, que no sea popular, donde, bueno, yo voy a consumir lo que a mí me gusta, y bueno, tendré 10 locos que les guste eso, y está buenísimo también. Pero no es nuestro caso. En nuestro caso, que trabajamos con públicos popular, masivo, que trabajamos para la juventud. Yo tengo un público en mi escuela que es muchos niños, jóvenes y adultos. Y cada uno de ese público en particular, yo lo tengo que acercar al hecho cultural. Hay que seducirlo para que se acerque a la... ¿Cómo hago yo para que un chico sea un consumidor de teatro en el futuro? Mostrándole teatro. Exactamente. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Se construye el que consume desde chico, con la educación. Y si yo no te doy algo atractivo para una cabeza de un chico que hoy todo lo tiene en la computadora, que todo lo tiene en un teléfono así, no es atractivo, no te estoy generando un contenido que te seduzca de alguna manera. Por lo tanto, creo pero que... ahí caminan ustedes sobre un límite muy finito, que es hacer un espectáculo masivo, lo más popular posible, de mucha calidad, sin caer en la banalización. Bueno. Es muy delgada esa línea. Pero ¿sabés qué pasa? Es verdad lo que decís, pero ahí tiene que ver con la estética de cada hacedor, digamos. Y la estética es tan subjetiva. Y a mí me puede gustar algo como me puede no gustar. Hay un punto. Los espectáculos, porque no son hechos culturales, los espectáculos que tienen una estética a la como venga, así como llegan se van. No perduran. Yo creo que el público cada vez, hablando de públicos, va sabiendo más, justamente porque tienen la posibilidad de ver hoy en YouTube cualquier cosa, digamos. Entonces, no es que yo te pueda mentir con espejitos de colores, ¿me entendés? Pero sí tiene que ver mucho con la ética y la estética de cada hacedor cultural. Y por ahí vos tenés una mirada a la hora de mostrar un show, un espectáculo, que es única y que hace a tus valores, no sé, artísticos, a tu estética, y consumo eso. Pero es fundamental conocer quién está de este lado para, de alguna manera, que mi producto llegue con una mirada, ¿cómo te dirá? Que la gente se apropie del hecho cultural. Ahí está. Para que se apropie, para que se identifique, para que sienta que de alguna manera... Pero para apropiárselo no se puede vulgarizar ese hecho cultural. No. Y seguramente, para mí, y no lo digo yo, lo dicen la gente que justamente trabaja con la neurociencia. Hoy, para que a vos te recuerde o te quede algo, está recomprobado que tienen que existir emociones. Vos tenés que provocar emociones. Algo te tiene que pasar. Si vos vas a un espectáculo y te divertís, sonreís, llorás, te llega, ya está. Ese es el arte. El arte es un provocador constante de emociones. Y esa para mí es la mejor definición. No solamente en la danza, en cualquier expresión. En cualquier expresión artística. Si a vos ves una pintura o escuchás una poesía o una música que te sensibiliza y te lleva a un lugar tuyo, ya está el objetivo cumplido. La semana pasada estaba acá Ariel Cortés y Tari, ¿no? Un gran amigo, sí, Ariel. Sí. Dos gigantes de las plásticas jujeñas. Dos locos lindos, sí. ¿No? Y yo le decía, bueno, ¿cuándo una obra de ustedes se dan cuenta de que a la gente golpeó? Dice, primero cuando se llevan algo de la obra. Sí. Y segundo, cuando la vuelven a ver, la ven distinta. Sí, claro. ¿Lo mismo pasa con la danza? Sí. Primero porque en la interpretación tampoco, dos danzas bailadas por la misma persona nunca es lo mismo. Te puedo asegurar que por la cabeza de la persona, la energía, no sé, por millones de cosas, aún siendo lo mismo, el mismo ballet que vos presentes, nunca vas a ver dos cosas iguales.
A no ser que tengas una perfección que la tienen Que no los rusos, existe. que no, bueno, que no, a ver, que no existe. existe. No, yo creo que no, nunca. Y cada vez que vos veas algo vas a ver, y quizás vos también, no solamente es el que está arriba del escenario, vos como público, de un día al otro cambiaste. Bueno, alguna vez leí algo de Maya Pizkaya y ella decía que nunca bailó 2 veces igual. No. Nunca. Nunca. Ni el que baila. Y ella era la perfección en persona. No, yo la vi en el Colón, creo que en las ¿tuviste la últimas. suerte de verla? Vi cuando vino a la Argentina en el Colón, que hizo La Muerte del Cisne, y jamás había visto unos brazos como esa bailarina, digamos, tremendo. Yo soy una persona que consume mucho, de todo. Entonces veo muchos espectáculos y a veces he tenido la suerte de ver grandes figuras y no soy tan vieja. Empecé muy joven. Ahora, vos que estuviste de los dos lados del mostrador, ¿no? Sí. Y evidentemente te gusta el lado en que estás ahora, ¿no? Que sí. es de la gestión. ¿Qué le pasa a los gobiernos en general, acá y en cualquier otro lado, que tienden a confundir cultura con espectáculo? ¿Qué les pasa? Y primero porque es lo que más, me parece, que es lo que más éxito mediático rápido, la rapidez tiene. Yo digo que es la lógica del cuenta ganado, ¿no? Que ellos miden el éxito con el cuenta ganado en la puerta. Claro. Entraron 3.000, uno fue bárbaro. Claro. Aunque los 3.000 no se lleven nada de ese escenario. Exacto. Y además, cuando vos ves los magros recursos que tenés siempre, porque esto no tiene que ver con los gobiernos, no tiene que ver con los partidos, pero siempre las partidas presupuestarias para cultura son las últimas, porque así es. Se gasta todo un presupuesto, o me gusta decir a mí, se invierte todo un presupuesto que se gasta en una sola noche, cuando con ese presupuesto podrías hacer muchas acciones y programas y proyectos culturales a lo largo de un año. Pero tampoco hay creatividad para generar los recursos que hace falta para poner la cultura en otro estadio. Un ejemplo, Jujuy no tiene una ley de mecenazgo. No. Y esa es una manera de decir, bueno, listo, vamos a ayudar a los hacedores culturales. No solo no tiene una ley de mecenazgo, sino que, por ejemplo, te doy un ejemplo, los artistas en Capital son IVA exentos. Ajá. ¿Sí? Porque hay una ley en Capital Federal que ampara, digamos, los hechos y los hacedores culturales. Vos acá, en Jujuy, antes de trabajar tenés que pagar rentas. Yo firmo un contrato con cualquiera y tengo que ir y pagar el porcentaje de lo que corresponde a renta. Una entrada. Y no, bueno, pero... Todavía no vendiste ninguna entrada. Pero si yo firmo un convenio con el Estado, tengo que pagar rentas primero, antes de que me pague el Estado. Son cosas que evidentemente son políticas que no es de ahora, esto es de siempre, de antes. Es muy complejo también ver de qué manera se pone en acción una ley de mecenazgo, que sería genial, porque sobre todo para aquellos productos independientes, que son la mayoría acá, porque no hay, desde el Estado no hay ningún, ni ballet, ni sinfónica, ni nada estatal. Les cuesta mucho vivir del arte. Yo no conozco casi acá artistas que puedan vivir de su arte. Estoy segura que me sobran los dedos de la mano. Sí, Ariel Cortés debe ser uno, pero claro, en general tienen otros trabajos. Pero Ariel Cortés, él tiene que salir a conseguir la sala, él tiene que salir a imprimir los folletos, claro, él tiene que salir a imprimir los programas. Pero además Ariel dejó, también es profesor en una escuela. Digo, por hablar de algún artista en sí, es muy difícil en el interior, digo el interior, incluyo Jujuy, que un artista puede vivir del arte. Con la cantidad de artistas que tenemos. Claro, en general. Con la riqueza cultural. Y fíjate vos, acá, bueno, decimos Jujuy. Y en Buenos Aires yo tengo contacto con mucha gente también, y no puede vivir del arte, tiene que dar clases. Y ser profesor no es lo mismo que ser artista.
No, por supuesto. ¿Me entendés? Entonces, ¿cuánto escenario o cuántas posibilidades de escenario tienen? Y muy pocos, ¿no? Y eso que estamos en un país, yo creo que la Argentina, la vez pasada leía, somos uno de los que más generamos contenidos. Vos decís Broadway hoy, las cantidades musicales, ¿cuántas obras de teatro hay? ¿Qué sé yo? No sé, 80. Bueno, agarramos en Buenos Aires, hay 200. Sí. La capacidad de producción, no solo en Calle Corrientes, de teatro independiente. Independiente teatro, por todos lados. Andá saltemos en Buenos Aires y tenés salitas de teatro una a la de la otra. Y con un nivel de producción excelente, con un nivel artístico excelente. O sea, tenemos mucha capacidad los argentinos para producir, tenemos mucha capacidad creativa. Yo creo mucho en la capacidad de la gente, creo que hay que destetarse del Estado, ¿no? No hay que esperar del Estado lo que el Estado no está en condición. No, y además no está en interesa. condiciones de absorberlo. No está en condiciones de absorberlo, porque quizás existen otras necesidades, quizás porque no sé, por lo que sea. A ver, yo creo que no entienden que la sociedad, y sobre todo en tiempos de crisis, necesita consumir cultura. Totalmente, es lo que nos salva. A ver, voy a un ejemplo claro que me tocó vivirlo a mí. Crisis del 2001. Esa noche que se incendiaba el país, era un jueves. Tocaba la Orquesta Sinfónica de Salta. Me la encuentro de casualidad a la entonces secretaria Eleonora Ferrer. Y le digo, Eleonora, ¿qué vas a hacer esta noche? No, voy a suspender el concierto, mirá lo que es la ciudad, mirá lo que es el país. Fueron los músicos a verla y le dijeron, no, nosotros vamos a tocar. Sí. Pero ¿están seguros? Estamos seguros. La gente estaba sentada en el piso porque no entraba. Sí. Y insisto, y el país se estaba incendiando. Sí. Es que, bueno, creo que siempre el arte, la cultura de alguna manera es la que es el cable a tierra, es la que, por eso hablo, digamos, cuando estábamos charlando de productos o programas o proyectos a largo plazo. Un chico que no tiene las mismas, el mismo espacio que otro chico, contenerlo por una orquesta, contenerlo a través del arte, contenerlo, incluirlo, ser parte, darle las herramientas lo sacás de la calle, lo sacás de la delincuencia, lo sacás de la droga. Le das esperanza. Claro, le das otra, o sea, hace la diferencia. El espíritu, su sensibilidad, su empatía, el amor, todo es otra cosa. Cristina, la gente que quiere hacer flamenco, ¿dónde va? Bueno, nosotros tenemos la escuela de danza en Belgrano 1143. ¿Nada más que flamenco hay ahí? No. Mirá, justamente estamos cerrando el año, el 21, el viernes que viene, el viernes a la noche, a las 8 de la noche, y el sábado 22 estamos cerrando el ciclo con Fantaseando, que es el espectáculo que hacemos con la escuela, y ahí podemos tener una muestra de todo lo que se hace en la escuela. Hacemos flamenco, ahí estamos haciendo danza clásica, danza jazz, danzas árabes, comedia musical, teatro musical, folclore, danzas árabes, tribal, hip hop. No sé si nombré a todas, pero bueno, están todas las disciplinas artísticas. ¿Cuántos chicos tenés? Muchos. ¿Cuántas personas tenés? Hay muchos, son ¿Muchos? Más de 200. 270 chicos. 270 Sí. chicos bailando. ¿Qué cosa Bailando, linda. sí. Chicos y no tan chicos, pero en realidad con un niño inmenso en el corazón, que es lo que importa. Cristina, muchísimas gracias, Gracias por a vos. haber venido a estos extraños en la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes les propongo una breve pausa y ya seguimos. Seguimos en Extraños en la Noche. Estoy viendo el catálogo de Espacios Imperfectos, ¿no? Y hay una obra que me encanta, ¿no? Buenos días, señor Nietzsche, porque estamos con Lito de Muro. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, que es el autor de esta obra, ¿no? Y es Nietzsche realmente, ¿no? Claro. Claro, los títulos después surgen, primero está el trabajo y después los títulos surgen como un juego. Pero ¿por qué elegiste un personaje como Nietzsche?
Bueno, Nietzsche es a mí me gusta mucho la filosofía y demás. Y Nietzsche me parece un personaje central de la filosofía. Entonces, cuando aparecen en una obra, pues en realidad yo no las busco, aparecen. Y aparecen y yo digo, bueno, A ver, la obra está en el lienzo. La obra está, es como decían los viejos escultores, que la figura está dentro. Que había que sacar lo que había sobra. sacar todo lo que sobra. Bueno, Sí. es un poco así. En realidad, por lo menos en la forma de trabajar mía, o sea, yo voy trabajando y van apareciendo cosas. Lo único que me interesa es que funcione plásticamente. Una vez que funciona plásticamente, los temas ¿Qué se es que acomodan. una obra funcione plásticamente? Eh, A ver, vamos te a digo, entrar- yo soy No, no, un tipo está bien. que me paro delante de un cuadro y está nada bien, más. está bien digamos. porque es hablar de lo que le interesa por ahí al público en general, no tiene por qué, pero sí atrás de una obra siempre hay un trabajo que es manual y demás, pero que además es intelectual. O sea, una obra de pintura, por ejemplo, funciona en un rectángulo o en un cuadrado que tiene un alto y un ancho. Sí. Depende cómo uno coloque determinados elementos que tienen que ver con la línea, con la sombra, con la mancha, con el color y demás, va a funcionar o no. ¿Eso es técnica o es talento? No, eso no es es talento. técnica. Sí, sí, el talento es una cosa que se ve a posteriori muy lejos y tal vez nosotros no podamos verlo aquí nomás, el talento, que llamamos el talento, el don, no sé cuánto. Acá lo que hay es mucho trabajo y mucho estudio sobre eso. Por lo menos lo que debería ser. Por lo menos lo que debería ser. Entonces, cuando uno dice funciona plásticamente, quiere decir que hay elementos de la plástica que están considerados y que vienen a lo largo de la historia. Sí. O sea, no es una cosa que aparece por inspiración y hizo esto y no sé cuánto, y mirá qué bien y qué lindo, y el otro también es un genio, es un talento. Es decir, nada de eso. Eso está bien para el folclore, está muy bien, pero en realidad es mucho trabajo, es mucha reflexión, es mucho trabajo intelectual, porque el arte, en todo caso, es la otra forma del conocimiento. Hay un conocimiento que es el científico, el que todos admiramos y respetamos y por lo cual los aviones se mueven, las operaciones en los quirófanos se hacen, y bueno, esto es la ciencia. Pero hay un conocimiento que es el conocimiento del arte, vamos a decir, en general, que es lo de la expresión, digamos, de los artistas, ya no de los pintores, sino de los músicos, de los actores, de los directores, de los escultores, de los cineastas, cuando el cine deja de ser industria para convertirse en arte, digamos. Y eso tiene un lenguaje, así como hay una partitura en la música, en la plástica pasa lo mismo. Eso hay que conocerlo, manejarlo. Pero en la música lo que hay es mucha matemática. Sí. Y en la plástica también hay matemática, o hay más filosofía que matemática. También hay filosofía, sí, digamos, pero matemática hay no como la conocemos en términos que esa que nos embromaba en la escuela, pero sí hay una matemática. De hecho, si el número de oro, todo ese tipo de cosas que los renacentistas desarrollaron, eso sigue estando. Lo que ocurre es que se aprende. Y como se aprende, se desaprende, se olvida, se toma uno la libertad de ir por un lado, por el otro, pero eso está presente siempre, siempre está presente, por lo menos debería estar presente. Hay alguien que decía que la importancia de un artista se mide por los nuevos elementos que ha incorporado al lenguaje de la plástica. Esto es la búsqueda, esto es el jugarse, esto es el experimentar. Y cuando uno incorpora... El no autolimitarse. El no autolimitarse. Es decir, sobre todo ser consciente de que se trata de una cosa muy seria, que no es algo de que pinto y luego esto lo muestro y unos amigos me dicen que está todo muy bien y entonces armamos todo una... Esto es un aspecto de la cuestión. El otro aspecto, que es el aspecto, digamos, que tiene una historia, ¿no? Que uno dice, bueno, a ver, la primer vasija que se encontró no sé por dónde, antes que exista no sé qué, hoy
uno la observa con ojos del siglo XXI, y pasaron 10.000 años, y hay algo de la sensibilidad de esa persona que estuvo trabajando en eso que se transmite. Lo que entonces valoramos que es la permanencia de ese gesto, de ese artista, vamos a llamarlo, que en ese momento no tenía las connotaciones que tiene hoy un artista, que es casi una estrella de rock, sino que era un tipo anónimo que hacía determinada cosa con una sensibilidad, y que la podía hacer él porque se había empeñado en hacerlo. Y ese tipo incorporó elementos. A ver, yo tengo la sensación esta, Lito, a ver si me equivoco. Insisto, yo no sé hacer una O con un vaso. Está bien. ¿Sí? Pero, sin embargo, cada vez que yo me paro delante de un cuadro, lo primero que admiro es el artista que él logra ver formas y colores que mi retina no logra descubrirlas. Claro. Eso es lo primero que yo admiro. Claro. Bueno, convengamos que un ejercicio, un músico probablemente escuche cosas que nosotros no escuchamos. Pasa con los... No, pero la forma y los colores están. Lo que pasa es que yo no tengo la capacidad para verlos. Claro, bueno, pero eso es un ejercicio que el tipo que se dedica a la plástica o a las artes visuales lo tiene más entrenado. Esto no sería gran problema. Acá el tema es qué elementos puedo incorporar. O sea, la obra vale en tanto puede incorporar o intente incorporar algún elemento a este lenguaje plástico. O en todo caso, crear un lenguaje plástico, que son los creadores que crean. Ahora bien, para poder tener una cuestión certera con respecto a eso, tenemos que estar incorporados en la historia, porque hay cosas que ya están hechas. Es como la famosa comienzo del libro de García Márquez, donde dice, viene un tipo y trajo hielo, y se lo ofrecía el hielo a los que no lo conocían, y para eso el tipo era un genio, y era hielo. O sea, cuando uno ignora ciertas cosas... Coronel Aureliano Buendía, que se cuando acordaba, le presentan algo, uno dice, cree que lo descubrió. No, pará, esto está hecho acá, de esta manera. Entonces, cuando uno más comprende, más conozca la historia del arte y las búsquedas, sobre todo en el siglo XX, la búsqueda de las vanguardias de todo tipo y las rupturas y demás, es decir, se da cuenta que ya está prácticamente todo hecho. Entonces, lo único que puedo hacer yo es a través de un conocimiento lo más profundo que pueda tener y confiando en una sensibilidad, ya que sí esto tiene que ver con una sensibilidad. Digo, los artistas son como tipos que tienen unas antenas desarrolladas diferentes al resto. Pero no es que se desarrollaron diferentes porque tienen un don, sino porque en algún momento de su vida fueron por ese lado. La vieron. Entonces, esas antenas que hacen que vos tomes la realidad, la pases por tu ser y la transformes, ya sea en una obra musical. Ahí es donde entra la filosofía. Exactamente. Bueno, entonces, ese tipo se nutre de la historia del arte, de la historia, de la política, de la sociedad, de la cotidianeidad, se nutre de todo eso y ofrece un producto un producto, vamos a decir, pero no en el sentido de producto comercial, sino una producción artística que tiene algún elemento que hace que esto conecte con algún sector de la sociedad, no con toda la sociedad. No, está claro. Yo no creo en los artistas estos que pintan para todos. Que gustan a todos. No. En una muestra vos vas y entran 100 personas, de las cuales vos ya sabés que va a conectar con 5, 6, 7, no más. El resto va a tomar vino, comer empanada, hablar con los amigos, hablar con saludar. Parte del rito social. La obra en sí conecta con él. Y esas personas en algún momento, te encuentran y te vienen a decir o a descubrir cosas que ni siquiera vos sabías que las había. Claro. No, yo vi esto, a mí me parece que vos... Y vos lo dejás que esto funcione porque ese es el sentido que tiene. A ver, movilizar. Claro. A ver, vamos a un ejemplo claro. Estoy viendo el catálogo de Lito de Muro, Espacios Imperfectos, de una muestra que se montó el año pasado. ¿Los espacios para vos son imperfectos? Yo lo que digo... A ver, esa hoja
A4, ¿es un espacio imperfecto? Esta hoja es un espacio perfecto, Ajá. porque es una hoja en blanco. Entonces es perfecto. Lo que tiene esta hoja en blanco, ¿sabes qué? Es un caos. Porque en ese caos están todas las posibilidades. Donde yo hago una línea, trazo una línea, esa línea puede tener lecturas, puede tener cosas. Lo que hice fue romper la perfección del caos. O sea, romper el blanco, romper la perfección de lo blanco. A partir de ahí, todo lo que yo haga con mayor habilidad, con menor habilidad, con mayor expresión, con menor expresión, va a ser un intento humano de representar alguna cosa. Pero va a trabajar sobre la perfección del caos, o sea, sobre la perfección del blanco. El blanco es perfecto. Perfecto y a su vez caótico. A su vez caótico. Cuando yo le coloco algo y voy haciendo cosas y demás y pretendo expresar, lo que voy transmitiendo es mi propia imperfección. Porque si fuésemos perfectos, seríamos Superman. Haríamos las cosas como en una computadora, como no sé cuánto, miraríamos las cosas y serían todo. Y no, somos seres sufrientes, caóticos en el sentido de que nos falta algo. Entonces, el artista lo que hace en todo caso es, a través de su trabajo, conectar con la falta del otro. Y el otro ve esa falta, esa imperfección. Y en eso se produce como una especie de solidaridad. Vos viste esto que yo vi y no sé cuánto y qué sé yo. Y ahí se comienza el diálogo. Ahí la obra empieza a tener vida. Ahora bien, cuando yo digo que esto se va a poder ver mucho más adelante, es lógico, porque vos tenés que trabajar para la permanencia. Matisse decía, el dibujo es un gesto con la ventaja de la permanencia. O sea, si yo te digo un melón y hago esto, vos imaginás el melón. Pero en el momento que yo hice esto, el melón quedó acá, pero no es permanente. Si yo hago esto, ahí quedó el melón. Acá quedó el melón. Entonces, esta permanencia, supongamos que esto es... Pero, a ver, un cuadro. Sí. A mí con algunas obras me pasa. Sí. Me paro, la veo. Sí. Me gusta, qué buena está, así, qué sé yo, no sé. Listo. Me voy. Vuelvo a los 2, 3 días. Me vuelvo a parar delante de la misma obra. Y volvés a ver otra cosa. Y veo otra cosa. Claro. O le veo algo nuevo. O le ves algo nuevo. O le veo... Y ahí la obra es cuando dialoga con vos. Y vos le ves algo nuevo y tal vez algo se modificó en vos para poder verle eso. Y entonces comienza una relación con la obra que es absolutamente personal y tuya. Cuando... A ver, más de una vez me pasó ver que yo, no sé, una figura de una persona y yo le veía un determinado gesto, pero a la semana le veía otro. Claro. Y es la misma obra, ¿eh? El mismo cuadro, colgó en el mismo lugar. Sí, pero porque tu ojo es el que está... Si vos estás mirando y con otros elementos y estás viendo cosas. Entonces, lo que yo digo, el lenguaje plástico lo que permite es trabajar sobre eso. Entonces, depende de donde yo ponga una mancha, donde ponga una línea, donde deje una respiración, yo puedo, como los magos, conducir la mirada del espectador. ¿Esto es lo que hace a la plástica un lenguaje universal? Eso es lo que hace un lenguaje, claro. A ver, vos te llevaste tus obras y las mostraste en la Embajada Argentina en Bolivia. Sí. ¿El público boliviano veía lo mismo que veíamos nosotros? Sí. Hablábamos de las mismas cosas. Veían las mismas cosas. Por supuesto que hay gente con determinado entrenamiento que ve determinadas cosas, otros no entienden mucho, otros... Bueno, no importa eso. Lo que sí, el lenguaje es universal. Y acá hay que dividir algunos aspectos de la cuestión. Cuando uno habla del artista y la identidad, y habla de cómo pintamos los jujeños, cómo pintamos los argentinos, cómo pintamos los sudamericanos, cómo pintamos... Hay un punto donde no importa de dónde sos y cómo sos. Lo que importa es que eso conecte con una corriente que puede tener sus variantes, sus postulados, sus escuelas, como en la filosofía. Es decir, pero que conecte con la calidad. Es decir, esto es una buena pintura. Puede ser mexicana, puede ser boliviana, puede ser francesa, holandesa o persa. Y al revés,
puede ser muy mala de cualquiera de esos lugares. Entonces, el tema está comprometerse con la calidad, no en términos de la calidad de decir cómo la enmarco, qué cosa, sino la calidad plástica de esto. Y defenderlo. El contenido filosófico que tiene la obra. Y defenderlo. Defenderlo, ¿qué quiero decir? No achicarse frente a eso. Decir, no, esto lo hago yo por esto y por lo otro, y esto que me lo discuta quien sea. Claro. Frente a esto. Ahora, o sea, pero lo que pasa es que hay que tener un equilibrio en el sentido de que no se puede ser necio, de creer que yo porque hice esto es mío y porque es mío yo lo voy a defender. Y no, papito, porque no está funcionando, ¿viste? Las cosas no son ni lindas ni feas, las cosas funcionan o no funcionan. Cuando las cosas funcionan, aplauso para todo y va todo bien. Sí, cuando no funciona, no funciona. Y en un cuadro, a ver, ¿hasta qué punto es mío o no es mío? Cuando miles de personas ya se lo llevaron en su retina. No, claro, el cuadro no es tuyo a partir de que lo vieron otros. Eso ya terminó. Está. Porque además hay una cuestión de respeto hacia el tipo que lo vio y le movilizó ciertas cosas y no se lo podés tocar de vuelta. O sea, vos no podés por supuesto. tocar eso. Eso ya tiene... Vos podés en tu taller trabajar, experimentar. O cuando vos mostraste algo, Chao. Eso no se modifica más, porque eso se lo llevó cada uno en su retina, en su patrimonio. Entonces yo no puedo cambiarle todos los días el discurso. En todo caso, tengo que decir, si este cuadro, si yo quiero trabajar y avanzar con esto, puedo decir, bueno, en esta época pasaba esto, en esta otra época está pasando esto otro. Eso sí es válido, lo que no puedo hacer es modificar. Modificarlo. Ahora, ¿cuánto influyó? ¿Cómo llegaste a Bolivia? A Bolivia llegué por nuestro señor embajador Álvarez García. Álvarez García. Nosotros tenemos una amistad de tiempo de aquí, qué sé yo, y un día nos encontramos en Jujuy y hablábamos sobre la posibilidad de hacer una muestra en la embajada. Costó mucho, no porque no haya tenido voluntad, el embajador tenía mucha voluntad que se haga, pero bueno, había que sortear muchísimas cosas. Por ejemplo, el envío de las obras, bueno, fue todo un... Que debe ser complejo ingresar obras a otro país, ¿no? Es muy complejo. A mí me ha pasado de dejar obras en Ezeiza, iba a hacer una muestra en Holanda y tuve que dejar todo en Ezeiza porque no me dejaban salir y tuve que pintar todo de vuelta allá para que la muestra se haga. Por suerte fui con tiempo y se pudo hacer. Entonces, acá no, acá pudimos trasladarla. Qué manera de no entender nada, ¿no? Y sí, lo que pasa es que, bueno, acá se mezclan intereses, los mercados, los precios, las especulaciones, hay un montón de cosas que ya no dependen de uno y bueno. Nosotros, por suerte, pudimos, y se hizo la muestra en la embajada, que para mí fue una experiencia buenísima, porque, bueno, se hizo en la embajada, con todo lo que significa, todos los diplomáticos acreditados en La Paz fueron, porque el embajador tiene una relación muy buena con todos, funcionarios del gobierno, y entre los funcionarios que fueron fue el director del Museo Nacional de Arte de La Paz, de Bolivia. Sí, sí. El Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, bueno, tuvimos una charla con él, miramos la obra, por supuesto que yo tenía mucho interés en que la viera él, porque además es una persona muy especializada y para mí recibir una devolución de él era una cosa importantísima, desde el punto de vista de esto que decimos. Claro. Bueno, quedó muy contento con la obra, charlamos mucho, tenía un buen manejo de lo que es el arte en Argentina, me puso 3, 4 referentes argentinos a los que yo podía remitir y que efectivamente es lo que todo el mundo me lo dice, pero es que lo diga un boliviano, uno dice, claro. Bueno, y entre conversaciones con el embajador y bla, que lo otro, surgió la posibilidad de hacer una muestra en el Museo Nacional de Arte de La Paz, que es el director, y fijamos la fecha que coincida dentro del 25 de mayo para que pueda entrar dentro de los festejos de la embajada y demás. O sea, ¿vas a colgar el 25 de mayo? No, el 24 de abril y levantamos el 26 de mayo. O sea que el sábado 25 habría un acto de cierre. ¿Y digamos, ya tenés listo lo que vas a llevar? ¿O entonces ahí, esto viene planificándose hace un año, más o menos, o sea, 6, 7 meses. Entonces yo le prometí que todo lo que iba a hacer para esa muestra iba a ser nuevo. O sea que estoy trabajando únicamente para la muestra esa. ¿Cuántos cuadros vas a llevar?
Y yo más o menos calculo que van a ser unos 20 o 25, pero grandes. Porque es un lugar muy grande, es un museo, es una cosa. Cuando me muy decís grande. grande, ¿qué dimensión? Y 3 metros por 1,50, una cosa así. Obras grandes, en Sí, serio. obras grandes son. Entonces, bueno, en principio iba a irme para allá 4 meses y hacerlas en ese tiempo. ¿Va a ser una serie? Va a ser, digamos, cuando uno hace una muestra en un museo, esto es una oportunidad para cualquier artista, es una cosa como decir, bueno, esto es como que te prueben en el Barcelona, una cosa así, ¿no? Si juega al fútbol y te prueban en el Barcelona, o en el Real Madrid, no sé. Es decir, vos vas a poner todo lo que tenés. Entonces, no es una serie, pero sí es una síntesis de todo lo que yo vengo planteándome desde hace 45 años y que culmina en esto. Y volviendo a esto, si funciona, funciona. Yo puse todo. O sea, lo que digo, es una maravilla que te da la vida. Vos decís, yo trabajo, y un día te dicen, bueno, jugá. Bueno, puse todo. Vas a jugar. Ahora, antes de esta muestra en Bolivia, ¿vas a colgar algo en Jujuy o no? No, porque estoy súper. tiempo. No, estoy súper ocupado y la cabeza la tengo metida en eso y nada más. O sea que me meto en el taller, trabajo, vuelvo, preparo la tela. ¿Dónde tenés tu taller? Mi taller está en la escalera de Ciudad de Nievas que va de la Belgrano hasta la Placita, subiendo. Sí. En la General Paz, Sí. subiendo a mitad de la escalera. Ahí tengo mi taller, ahí doy clase, ahí trabajo con Diani Cruz, que es una artista cubana, que hace un año que está conmigo, está dando clases, muy buena, muy buena Diani. Y el otro día hizo una muestra, le fue muy bien. Y bueno, yo trabajo, y ahora es más, las clases las da ella, porque yo no quiero ni distraerme con el tema este. Vos estás produciendo. Estoy haciendo esto y entonces termino uno, lo meto en un rollo y ya estoy viendo cómo lo mando. Y ¿Lo van a enmarcar allá? los enmarcan allá, claro. O sea, van en Sí, rollos. es muy complejo llevarlo. Van en rollos y allá hay una. Bueno, ellos tienen también todo un sistema, pero hay una marquería que me hace todos los trabajos. Y yo allá tengo en este momento más o menos unas 60 obras, allá, que están en distintas muestras, que se hicieron, una en la Cinemateca, otra se hizo en el Círculo de la Unión, otra se hizo en Sucre. Van a hacer otra en Potosí, pero yo no puedo ir. No podés estar permanentemente. En algunas estuve, en otras no. Y ahora como me salió la fecha esta, dije, no, esto me meto acá hasta abril, sin descanso, porque quiero que esto sea, digamos, es como cuando te jugás en eso y decís, bueno, ya les contaré cómo fue, ¿viste? Pero no quiero fallar en eso, ¿no? Lito de Muro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, el próximo jueves hacemos el último programa de Extraños en la Noche en este ciclo 2018. Muchas gracias. Hasta luego.